el Señor puso en mi corazón compartir con ustedes sobre otra iglesia, la iglesia en Filadelfia. Por lo tanto, lo que vamos a hacer en esta mañana es que vamos a ir al texto, yo voy a leer el texto, vamos a orar para que el Espíritu Santo predique un mejor sermón del que yo pueda predicar. Yo voy a explicar lo que dice la Escritura y entonces lo vamos a aplicar para que cuando salgamos por esa puerta lo podamos poner en práctica. Amén. Vaya a su Biblia al libro de Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, vamos a leer del versículo 7 al versículo 13. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7 al versículo 13. Y cuando usted esté ahí, se pone en pie en reverencia a la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7 al versículo 13. ¿Está ahí, iglesia? Amén. Leemos la santa y la poderosa palabra de nuestro Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Dice esto: yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado, porque has guardado la palabra de mi perseverancia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo, para poner a prueba a los que hablan sobre la tierra. Vengo pronto, retén firme lo que tienes, para que nadie tome tu corona. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre el nombre de mi Dios, sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oramos. Padre, te hemos alabado y hemos escuchado testimonios de tu gracia en esta ciudad, en esta tu iglesia. Evidentemente tú has sido maravillosamente bueno con la Iglesia Bautista Betel. Ahora nos queremos sentar a tus pies a recibir tu palabra. Queremos ver en la iglesia en Filadelfia al que el mismo Dios que estuvo con ellos está con esta Iglesia Bautista Betel. Que tú puedas recordar a través de lo que vamos a exponer esta mañana que todavía tú no has terminado con esta iglesia y que hay muchas más cosas que hacer para la gloria de tu nombre, la exaltación de Cristo y para que muchos vengan a los pies de Él. Háblanos, Espíritu Santo, te rogamos y yo te ruego que prediques un mejor sermón del que yo puedo predicar. Y si aún en estas sillas hay alguien que todavía no te ha reconocido como Señor y Salvador de su vida, hoy te rogamos por toda tu misericordia que tú los traigas de muerte a vida. Dale el corazón y la fe para responder en arrepentimiento y declarar con sus labios que Jesucristo es su Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. ¿Se puede sentar, iglesia? Brevemente, para poner en contexto lo que acabamos de leer, el apóstol Juan, en el ocaso de su vida ministerial, vivía en la ciudad de Éfeso,
allí él estaba ministrando en una época y en un tiempo donde había mucha persecución para los cristianos. Él fue arrestado y fue enviado a la isla de Patmos. Allí no podía predicar a las iglesias, no podía compartir el mensaje a los creyentes, pero un domingo en la mañana él tuvo una visión y el mismo Señor Jesucristo le ordenó que comenzara a escribir lo que él estaba viendo para compartirlo con algunas iglesias. La iglesia en Filadelfia, no la iglesia de Filadelfia, porque la iglesia somos usted y yo, y eran los creyentes que estaban en Filadelfia. Así que cuando nos referimos a una iglesia en alguna ciudad, decimos la iglesia que estaba en esa ciudad. La iglesia en Filadelfia fue recipiente de una de esas cartas que el Señor Jesucristo le encomendó al apóstol Juan que escribiera. Y acabamos de leer en el versículo 7 que dice que él escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Se interpreta que ese era el pastor, el encargado de la iglesia. Y él le da unas instrucciones muy específicas. A diferencia de las otras iglesias que le había escrito, a esta iglesia de Filadelfia, al igual que la iglesia en Esmirna, Jesucristo no solamente reconoce sus buenas obras, sino que también no le señala nada negativo que hayan tenido. A la iglesia en Éfeso, que se entiende que es la iglesia madre de donde salieron los misioneros para todas estas ciudades, le dijo: tú has hecho grandes cosas, pero tengo contra ti que haz qué. ¿Qué haz qué? Y así sucesivamente con cada una de las iglesias. La iglesia en Esmirna, la iglesia en Pérgamo, la iglesia en Tiatira, la iglesia en Sardis, hasta que llegamos a la iglesia en Filadelfia. Y en la iglesia en Filadelfia es una iglesia que tiene algo muy parecido a las verdaderas iglesias de Puerto Rico. Y es que en Filadelfia sucedió en aquella región un terremoto. Fue sacudida la región. Y en aquella ciudad de Filadelfia, que era una ciudad cosmopolita, un centro cultural de enseñanza del griego, había mucho comercio. Filadelfia era Filadelfia y lo demás era parking. Era un lugar muy parecido a Ponce. Era un lugar estratégico, era un lugar comercial, era un lugar histórico. Pues allí en el año 17 después de Cristo, al igual que sucedió en la región cerca de Sardis, hubo un fuerte temblor y terremoto que desestabilizaron la ciudad, que desestabilizaron la ciudadanía. Y la gente vivía en temor por el peligro constante de cada uno de esos, aquí se dice temblor, no terremoto, no son earthquakes, son temblores constantes. Vivían bajo la inseguridad de la amenaza de un nuevo desastre. Ciertamente los puertorriqueños sabemos lo que es eso, porque estamos en época todavía de ¿qué? De huracán. Y hace un año nos visitó María y no fue la mamá de Jesús. Y esa María se va a quedar en la historia de este país, porque está en la historia como uno, si no el mayor desastre natural que ha pasado. Y ustedes más que yo saben el efecto que eso produjo sobre nuestro país, sobre esta ciudad y sobre ustedes. Hay un Puerto Rico antes de María y hay un Puerto Rico después de María. En Filadelfia se vivía en constante temor por las amenazas. Pero en aquella ciudad se fundó una iglesia. No tenemos mucha información de quién la fundó. No tenemos el nombre de los fundadores. Pero sabemos que esa iglesia se convirtió en aquel lugar en un bastión para el evangelio. Allí se predicó el evangelio y aquellos cristianos estaban siendo fieles a Dios, como yo puedo ver muchos en esta mañana. A pesar de las condiciones que ellos tenían, de lo que estaba sucediendo en aquella ciudad, habían creyentes fieles.
quizá como la pareja que dio el testimonio, como la hermana que vino aquí a compartir, a pesar de los cambios, de las dificultades, de los retos, hemos permanecido fiel al Señor. Gloria a Dios por eso. Pues Filadelfia se parece mucho a lo que está pasando aquí. Pues a esa iglesia Jesús le tiene algo que decir. Y a esta iglesia, en esta mañana, Jesús le tiene algo que decir. Yo quiero que vayamos al texto para que vayamos viendo versículo por versículo qué es lo que le dice a ellos y después vamos a ver qué es lo que podemos aprender nosotros. En el versículo 7, Jesús comienza ordenándole al apóstol Juan que le escriba a aquella iglesia. Y Jesús se presenta a sí mismo como el santo, como Dios mismo. Porque el atributo de santidad es un atributo que vemos que se le da a Dios en el Antiguo Testamento y lo vemos en el Nuevo Testamento atribuyéndoselo a Jesús, demostrando que Cristo es ¿quién? Dios. Él le dice el santo, le dice el verdadero, le dice el que tiene la llave de David, o sea, el que tiene la autoridad sobre la iglesia, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Así que Jesús se está presentando como el Señor, como el dueño y como el pastor de la iglesia. Y con todo el respeto, yo sé que no le va a molestar al pastor Gerardo, el Señor, el dueño y el pastor de esta iglesia, no es todos los pastores que han pasado por 23 años, ni siquiera él, ni siquiera Gabriel, ni siquiera yo, es Jesucristo. Y en la iglesia en Filadelfia, el Señor Jesucristo se presenta como el Señor, como el dueño y como el pastor de la iglesia. Y le dice, y yo le tengo algo que decir. Y nos tiene que decir algo esta mañana y yo espero que usted preste atención. Así que Jesús hace una presentación. Yo soy el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno puede abrir. Y de ahí él pasa inmediatamente a darle una alabanza a la iglesia. Aprenda esto, esposo, le voy a dar un tip con la esposa. A los padres con los hijos. Y a los líderes con los que sirven con usted. Siempre diga primero las cosas buenas antes de señalar a aquel. A veces nosotros cometemos el error que decimos todas las malas y nunca decimos las buenas. Pero aquí hay un principio que Jesús siempre usa cuando habla a estas iglesias, menos a la Odisea porque no tiene nada bueno que decir. Pero a las demás iglesias, los que estaban haciendo bien se lo decía antes de corregirla. Pero aquí en esta iglesia él la alaba. Y en el versículo 8 él le dice, yo conozco tus obras. ¿Sabe que en esta mañana Jesús está diciendo a la iglesia ahorita, yo conozco tus obras desde 3 años? Le dice a la iglesia de Filadelfia, yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Porque la versión del 60 dice, a pesar de, hay algunas otras versiones que dicen, como consecuencia de que tienes un poco de poder. Pero, a pesar de que tienes un poco de poder, a pesar de que estás en medio de temblores, a pesar de que estás en medio de amenazas, a pesar de que como iglesia estás siendo perseguida, porque eso es lo que estaba sucediendo en aquella región, que el que dijera que le pertenecía a Cristo y predicara el evangelio estaba siendo perseguido, arrestado y decapitado. Juan era el último de los apóstoles. Yo no sé si usted sabe cómo terminaron los anteriores. Así que la cosa estaba mal ahí. Y él le dice, a pesar de que tú parece que tienes poco poder, que estás sufriendo el embate, que la cosa está mala, él le señala y le alaba que has guardado. ¿Podría decir el Señor Jesucristo de la Iglesia Bautista Betel, has guardado mi palabra? ¿No has negado mi nombre? Él le hace esa alabanza a la iglesia. A pesar de que tienes poco poder y que quizás para el mundo tú pareces una iglesia que está en medio de temblores, en medio de incertidumbre, en medio de necesidades, tú has guardado mi palabra. Tú has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Jesús la alaba.
Mientras el mundo la señalaba posiblemente como a Esmirna, que le decía, tú eres pobre, y Jesús le dijo, para mí tú eres rica, la gente podía ver la iglesia en Filadelfia por la situación que estaba pasando como, esta iglesia está en crisis. Jesús le dice, no, tú estás en crisis, porque tú has guardado mi palabra y porque tú no has negado mi nombre. Así que de ahí Jesús pasa no solamente a alabarlo, sino que en el versículo 9 le hace una promesa. He aquí yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás, que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que ¿qué? Que yo te he amado. El que se mete con un hijo de Dios se mete con el Dios mismo. El que conspira contra un hijo de Dios lo hace sin Dios. Y en aquella época habían ciertos judíos de raza, culturalmente y ceremonialmente judíos, pero en la práctica ellos negaban a Cristo como Mesías. Decían que eran hijos de Dios, que conocían la ley, que guardaban los mandamientos, pero lo más esencial del cristianismo, que es reconocer que Cristo había llegado, había vivido la vida que ellos no podían vivir y recibió la muerte que ellos merecían. Pero la muerte y Satanás no lo pudo detener. Y al tercer día Él resucitó. Ellos no pudieron ver eso como que Él era el Mesías. Aleluya. Y estaban conspirando. Y le estaban haciendo daño a aquella iglesia en este lugar en Filadelfia. Pero Jesús le dice, tranquilos. Porque esos que conspiran contra ti, yo los pondré delante de tus pies. Jesús le dijo en otras palabras en puertorriqueño, sigan firmes, que esos que se llaman judíos, pero no lo son de corazón, serán humillados delante de ti porque yo te he amado. Persevera, continúa corriendo la carrera, en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio de los temblores, en medio de los huracanes, en medio de los días difíciles, en medio de los días de enfermedad, el día que hay, en el día que no hay, en el día que estás fuerte, en el día que estás débil, persevera, porque yo te he amado. Jesucristo les recuerda a su iglesia, yo los voy a guardar. No porque tengan nada especial, simplemente porque yo los he amado. Déjeme corregir algo aquí porque yo me voy para San Juan y después me voy para Oklahoma y no los veo después como en 3 meses. Así que si usted se molesta conmigo, yo no tengo problema. Pero lo especial en esta iglesia no se debe a ninguna persona, se debe a la gracia de Dios en este lugar. ¿Estamos claros? No se debe al gremio, a los pastores, al grupo de trabajo, se debe a la gracia de Dios en este lugar. Que a pesar de nosotros, le ha placido que por 33 años se esté predicando el Evangelio aquí. A pesar de nosotros. En Filadelfia Él le dijo, a pesar de ustedes, yo les he amado. Pero fíjense que Jesús no solamente lo deja ahí. Vuelve y le dice en el versículo 10, porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, a esa hora que está por venir sobre todo el mundo, para poner a prueba a los que hablan sobre la tierra. Ese lenguaje es el lenguaje escatológico, está hablando hacia el futuro, hacia el regreso de Cristo, pero le está diciendo a la iglesia, ten paz, no te desesperes, no te preocupes, no caigas en pánico, no te desanimes, no pierdas el enfoque, porque estás seguro en mí. ¿Estamos claros hasta ahí? Pero
Él los alaba, Él les hace una promesa, pero les da un mandato. Versículo 11, lea conmigo. Yo estoy leyendo por si acaso la versión de Biblia de las Américas. Por si acaso hay algunas palabras diferentes, disculpe que no se lo he dicho al principio. Versículo 11 dice, vengo pronto. Y aquí viene el mandato. ¿Qué está diciendo? Retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Él le dijo, yo voy a regresar y voy a regresar pronto. A las demás iglesias, si usted hace el estudio, porque no lo vamos a poder hacer aquí, ese vengo pronto era señal de que iba a pasar juicio sobre ellos. Exceptuando la iglesia en Esmirna, a todas las demás iglesias le dijo, resuelva lo que te he mandado a resolver, porque yo vengo pronto a pasar juicio sobre ti. A ver si has escuchado mi voz y has hecho lo que yo te he mandado. Pero a esta iglesia, el vengo pronto no es como voy a pasar juicio, sino vengo pronto, voy a regresar y cuando yo regrese te voy a liberar de esa persecución, dificultad, temor, ansiedad, incertidumbre que estás pasando. Mientras tanto, retén que tú has recibido. Mantente firme en lo que tienes. Persevera para que nadie te tome tu corona. Por la gracia de Dios, este servidor con un grupo de pastores hemos tenido la oportunidad de iniciar en Estados Unidos, Puerto Rico y Latinoamérica 35 iglesias. Y una de las cosas por las que yo creo que el pastor Gerardo lo dijo muy bien, nosotros hacemos eso es porque nosotros creemos que la gran comisión y Hechos 1:8 se cumple no teniendo iglesias grandes, sino teniendo más iglesias. Iglesias que prediquen la palabra. Pero ¿sabe lo que yo he percibido en mi experiencia yendo por diferentes estados y diferentes países con muchas iglesias grandes, bendecidas, que la gracia de Dios ha estado con ellos, que se olvidan que se debe a la gracia de Dios y se comienzan a acomodar en las sillas y se sientan muy cómodos en esa silla y todo es sandame, nada de sandal. Tenemos las iglesias llenas de gorditos espirituales. Gente que ha recibido, que sabe mucho, pero lo que ha recibido no lo está compartiendo con el que no sabe. Mi viejo me enseñó un principio. Y él me decía desde niño y hasta el día de hoy me lo recuerda. Me lo recordó hace 2 días o 3 días que lo vi atrás. Si tú tienes mucho, o si tú sabes mucho, pero lo que tú tienes y lo que tú sabes no lo compartes con el que no tiene y el que no sabe, para Dios ni tienes ni sabe nada. Si tú dices, yo sé, oh, yo entiendo el texto, sí, qué palabra poderosa, yo entendí, al pastor se le olvidó decir esto y explicar esto y aquello, posiblemente es cierto. La pregunta no es que tú evalúes mi sermón a ver qué yo dije incorrecto. La pregunta es qué tú haces con lo que tú estás recibiendo. La pregunta es si aquí se está predicando el evangelio como yo sé que se está predicando, ¿qué tú estás haciendo con lo que estás recibiendo? Jesús le dijo, reténlo, pero no me malinterprete que retén es, recibe la palabra para mí solito, en el mundo que se muera. Retén lo que has recibido en términos de recibe la palabra y dale a aquellos que no tienen. Mantente firme.
no está implicando por nada del mundo que la salvación de aquellos creyentes ni de estos creyentes se mantiene por obras, sino que por la obra de Cristo en la cruz y la salvación que tuvimos en Él, nosotros estamos emplazados a vivir para Él. ¿Está conmigo? Cada creyente en aquella iglesia en Filadelfia, como en esta iglesia, tiene el mandato de Jesús de ser fiel y obediente. No es opcional. Yo no sé si aquí en esta iglesia, como algunas iglesias o en mi propia iglesia, que algunos hermanos cuando nosotros predicamos dicen, sí es cierto, la Biblia dice eso, pero no hay peros, porque esta es la palabra de Dios, la máxima autoridad. Y si Dios dice, retén, sé fiel y obediente. Haz lo que te mandó a hacer. Y esos creyentes en Filadelfia retuvieron lo que Él les había dado. Ellos retuvieron el Evangelio, vivieron el Evangelio, compartieron el Evangelio. Y Jesús entonces cierra la carta como la empezó. Versículo 2 y versículo 13. Mira lo que dice. Al vencedor, ve, al que retiene, al que es fiel, al que es obediente, al que venciese, le haré una columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Él está aconsejando, le está prometiendo a la iglesia en Filadelfia que al que venciera, al que retuviera, al que se mantuviese firme, a pesar de las situaciones, los problemas, la incertidumbre, la carga, la persecución que estaban viviendo, Él los haría columna en el templo de Dios. Ahora, no son estas columnas lo que Él está diciendo. ¿Qué se está refiriendo Jesús con eso? Jesús se estaba refiriendo a que ellos iban a ser sostén, columnas de la verdad. Columnas de la verdad, que no hay terremoto, que no hay amenaza, que no hay prueba, que no hay enfermedad, que no hay huracán, que no hay nada que pueda provocar que caiga. Por aquí pasó María y estamos de pie no porque somos boricuas, estamos de pie por la gracia de Dios. En Filadelfia le dijo, los haré columnas de la verdad. No hay terremoto, no hay amenaza que pueda destruir, que pueda sacarlo del templo de Dios, que es la seguridad eterna que tuvieron en mí, dice Cristo, que obtuvieron a través de mí. Y eso nos dice a usted y a mí. Y él cierra diciéndole, escribiré sobre él el nombre de mi Dios, sello de Dios, escogido, seguridad. El nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, serán ciudadanos del cielo. Mi nuevo nombre, el nuevo nombre de Cristo será inscrito en ustedes. Y Jesús concluye diciendo, el que tenga oídos para oír, oiga. El que tenga oídos para oír, oiga. Yo quiero aterrizar el avión a ustedes en esta mañana diciéndoles: la iglesia de Filadelfia no era una iglesia perfecta, pero una iglesia obediente. Era una iglesia leal y era una iglesia perseverante. Era una iglesia pequeña, era una iglesia sin muchos recursos económicos, a pesar de que estaba en una ciudad cosmopolita, culturalmente rica. Era una iglesia pequeña,
Era una iglesia pobre, que estaba viviendo momentos de inestabilidad. Yo le hago una pregunta y no quiero que la conteste, quiero que piense. Nosotros vimos el lunes o martes pasado en uno de los apps del Weather Channel todos los huracanes que se han formado en esta temporada. Y aquello es impresionante. ¿Cuántos de ustedes, cuando anuncian que viene o se formó la próxima tormenta tropical y en 3 días se convierte en huracán categoría 1, uno se empieza a poner como que nervioso? Eso me pasa a mí en Oklahoma pensando en ustedes nada más. ¿Ah? Hay otro María, no puede ser. ¿Por qué? Porque el efecto, el síndrome postraumático todavía está ahí. Ay, imagínense que nos suceda lo mismo otra vez. Si nos sucede lo mismo otra vez, Dios sigue sentado en su trono y el mismo Dios que nos guardó y nos protegió y dio provisión nos seguirá haciendo. A nosotros se nos olvida eso. ¿Por qué? Porque vivimos en momentos de inestabilidad. Pero el llamado a usted y a mí es el mismo que a los creyentes en Filadelfia. Firmes, columnas, retén lo bueno, haz lo que tienes que hacer. Yo sigo siendo Dios. Yo sigo siendo Dios. Aquella iglesia con pocos recursos, pero con cristianos fieles que estaban siendo obedientes, estaban perseverando en medio de la incertidumbre, en medio de la persecución, y usted y yo tenemos mucho que aprender de ellos. Como muchas personas han venido desde otros estados aquí y han aprendido de ustedes. Porque el testimonio de la gracia de Dios en esta iglesia, en las iglesias de nuestro país, ha sido usado por Dios para que muchos salgan de sus zonas de confort en los Estados Unidos y den gracia por lo que han recibido por gracia. Y vean a Dios obrar, y que en la cultura que nosotros tenemos allá, que es la cultura del privilegio, donde todo es garantizado, empiecen a salir de su zona de confort y decir, no todo es garantizado. Porque mira a nuestros hermanos en el país, como todo parecía bien y de momento todo se sacudió. Pero al verlos a ustedes fuertes como columnas, creyendo en ese Dios, sostenido en la figura de Cristo, siendo ministrados a través de su Espíritu Santo y haciendo lo que tienen que hacer, ustedes están ministrando a otros, a miles, a millones de personas que quizás ustedes mismos no conocen. Filadelfia estaba ministrando porque se mantuvo como columna, se mantuvo firme, se mantuvo fiel, se mantuvo obediente, y ese es mi llamado para ustedes en esta mañana. La gracia de Dios ha estado aquí por 33 años, pero puede ser que esté por 100 años más. Quiera Dios que sea así, y que ustedes permanezcan como la iglesia en Filadelfia y no terminen como la Odisea. Porque la Odisea decía, tenemos tanto que no necesitamos de Dios. Filadelfia decía, tenemos tantos problemas que necesitamos a Dios. Sean fieles, perseverantes, obedientes. Dios les está ordenando a que retengan lo que Él les ha dado. Y Él espera que nosotros le obedezcamos. El problema del hombre desde Génesis 3 es que ha querido hacer lo que le da la gana. Y aún en la iglesia hay gente que quiere hacer lo que le da la gana. Por eso es que una y otra vez, por el amor que tiene hacia nosotros y que tiene hacia esta iglesia, le está diciendo a ustedes en esta mañana, como dice Santiago, no sean oidores, sino hacedores de la palabra. Si la gracia de Dios ha estado hasta aquí, sigan trabajando, unidos, firmes, por el Evangelio, juntos por el Evangelio, por los próximos años por venir. Que no solamente en Juanadilla, sino en cada pueblo, en el sur, en el norte, en el este, en el oeste, que no haya iglesia, una iglesia que predique el Evangelio. Dios levante hombres y mujeres que puedan salir a ir a proclamar el Evangelio. Que ese sea el deseo de esta iglesia. Porque ustedes recibieron por gracia lo que Dios les dio a Glenview, y están dando por gracia lo que recibieron. Que Dios multiplique eso a través de ustedes. Si usted se mantiene firme y obediente en lo que Dios ha prometido, Él ha prometido para usted y para mí una bendición. Y la bendición no es ausencia de pruebas de
tornados, terremotos, huracanes, enfermedades, situaciones difíciles. No, es que en medio de ellas Él estará con nosotros. Y usted puede decir, iglesia, usted puede decir que el mismo Dios que estuvo con nosotros en María es el mismo Dios que estará con nosotros hoy, mañana y siempre. Así que mi llamado para la iglesia bautista Betel del Sur, como aparece en Google Maps, es que Dios les conceda serle tan leal a Él como eran los creyentes en Filadelfia. Eran pocos, aquí yo creo que hay más. Eran pobres, eran débiles en la carne, pero eran valientes, valiosos y poderosos en el espíritu del Hijo de Dios. En los mejores años de la iglesia bautista Betel estén por venir. Que lo que haya pasado en los 33 años que hoy cumple sea solamente el fundamento de lo que Dios quiere hacer en medio de ustedes. Que las lágrimas, el crujir de dientes, el sufrimiento, la pérdida y el dolor que muchos de ustedes han experimentado por los pasados 30 años, lo vean que en las manos de Dios no son desperdicio, sino que han sido oportunidad para compartir por gracia lo que han recibido por gracia. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en esta iglesia, a través de esta iglesia, hoy, mañana y siempre. El que tenga oídos para oír, igual que Jesucristo, yo ruego que haya escuchado la voz de Dios.